Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato que explora cómo un acto de amor puede abrir la puerta a un pasado oscuro y a sombras que se niegan a ser olvidadas si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto. Les agradecería profundamente que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Cada historia aquí es un alma que se desnuda, confiando en la discreción de la medianoche. Su apoyo nos permite seguir siendo ese faro en la oscuridad para tantas voces. Hoy voy a leer para ustedes el testimonio que nos envió una seguidora de nuestro canal, una mujer a quien llamaremos Laura. Su confesión es un viaje a la paternidad deseada, pero también a la aterradora revelación de que a veces, al adoptar a un niño, no solo adoptas su futuro, sino también los fantasmas de su pasado. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Laura nos ha confiado, una que los dejará con el alma en vilo, está a punto de comenzar. Mi nombre, o el que usaré para intentar poner en orden el caos que ha sido mi vida en los últimos años, es Laura. Mi esposo, Miguel, y yo siempre soñamos con tener una familia grande. Nos casamos jóvenes, enamorados, con un proyecto de vida claro, una casa con un pequeño jardín, risas de niños corriendo por el pasillo, el cálido desorden de una vida familiar plena. Pero la vida, con su ironía a menudo cruel, tenía otros planes para nosotros. Después de años de intentarlo, de someternos a tratamientos de fertilidad agotadores y emocionalmente devastadores, de diagnósticos médicos desalentadores que nos rompieron el corazón en 1000 pedazos, tuvimos que aceptar una verdad dolorosa. No podíamos tener hijos biológicos. Fue un golpe terrible, una herida que tardó mucho en cicatrizar, pero nuestro deseo de ser padres era más fuerte que nuestra decepción. Así que una vez que superamos el duelo de la familia que no pudo ser, decidimos abrir nuestros corazones a la adopción. Era nuestro plan B, pero pronto se convirtió en nuestra mayor esperanza. El proceso de adopción fue largo, burocrático y a veces desesperante. Papeles, entrevistas, visitas de trabajadoras sociales, una espera interminable que ponía a prueba nuestra paciencia y nuestra fortaleza como pareja. Pero estábamos decididos. Queríamos darle un hogar, amor y una oportunidad a un niño que lo necesitara. Y después de casi 2 años de espera, finalmente llegó la llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había una niña de 7 años llamada Sofía, que se había quedado huérfana recientemente y que necesitaba un hogar permanente. La directora del orfanato nos habló de ella con una mezcla de ternura y una extraña, casi imperceptible, nota de cautela en su voz. Nos dijo que Sofía era una niña dulce, inteligente, pero muy introvertida y silenciosa. Había sufrido una gran pérdida, por supuesto. Sus padres adoptivos anteriores, porque ya había sido adoptada una vez, de bebé, habían fallecido en un trágico y extraño accidente de coche hacía apenas unos meses. La directora mencionó que el accidente había sido particularmente desafortunado y que Sofía, aunque no había estado en el coche, había quedado profundamente traumatizada por la pérdida, sumiéndose en un mutismo casi total. Nos advirtió que necesitaría mucho amor, paciencia y comprensión. Nosotros, en nuestra ilusión de ser padres, vimos en sus palabras no una advertencia, sino un reto, una misión. Estábamos listos para darle a esa pequeña todo el amor y la paciencia del mundo. El día que conocimos a Sofía, mi corazón dio un vuelco. Era una niña pequeña para su edad, delgada, con una mata de cabello oscuro y lacio que le caía sobre la cara, y unos ojos enormes, de un color avellana tan profundo que parecían contener una tristeza ancestral. Estaba sentada en un rincón de la sala de juegos del orfanato, ajena al bullicio de los otros niños, abrazada a un viejo y desgastado conejo de peluche al que le faltaba un ojo. Apenas levantó la vista cuando nos acercamos. No sonrió, no habló. Simplemente nos observó con esa mirada grave, insondable, que me hizo sentir un escalofrío. Pero lejos de asustarme, esa fragilidad, esa vulnerabilidad,
despertó en mí un instinto de protección abrumador. En ese momento, supe que ella era nuestra hija. Las primeras semanas de Sofía en nuestra casa fueron un desafío, tal como nos habían advertido. Era una presencia silenciosa, casi fantasmal. Se movía por la casa con sigilo, evitando el contacto visual, respondiendo a nuestras preguntas con monosílabos o simplemente con un leve movimiento de cabeza. Pasaba horas en su habitación, dibujando en un cuaderno o hablando en susurros con su viejo conejo de peluche, al que llamaba Bruno. Miguel y yo nos esforzamos por crear un ambiente cálido y seguro para ella. Le leíamos cuentos por la noche, aunque ella no mostrara ninguna reacción aparente. Le preparábamos sus comidas favoritas, la llevábamos al parque, al cine, intentando, con torpeza quizás, romper el caparazón de silencio en el que se había encerrado. Poco a poco, con una lentitud exasperante pero también gratificante, Sofía empezó a abrirse. Una tarde me sorprendió con una sonrisa fugaz cuando le hice una mueca graciosa. Otro día, le dirigió una frase completa a Miguel, preguntándole por una herramienta que estaba usando en el jardín. Cada pequeño avance era una victoria que celebrábamos en silencio, con miradas cómplices llenas de esperanza. Empezó a llamarnos mamá y papá, al principio con una voz apenas audible, luego con más confianza. Y cuando finalmente, después de casi 2 meses, me dio un abrazo espontáneo, sentí una oleada de felicidad tan intensa que las lágrimas rodaron por mis mejillas. Estábamos lográndolo, estábamos construyendo una familia. Pero a medida que Sofía se sentía más cómoda en nuestro hogar, empezamos a notar ciertas peculiaridades, cosas extrañas, difíciles de explicar. A veces, la encontrábamos hablando sola en su habitación, pero no era el monólogo inocente de un niño jugando. Eran conversaciones, diálogos completos, en los que ella parecía responder a alguien que nosotros no podíamos ver ni oír. Cuando le preguntábamos con quién hablaba, ella simplemente se encogía de hombros y decía, con Bruno, su conejo de peluche. Pero el tono, la cadencia de las conversaciones sugerían algo más. Empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando en mitad de la noche, bañada en sudor frío. Cuando acudíamos a su cuarto para consolarla, a menudo estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a un rincón oscuro de la habitación, como si viera algo allí. El hombre malo, susurraba a veces temblando. ¿Qué hombre malo, cariño?, le preguntábamos con suavidad. Pero ella nunca nos daba más detalles, simplemente se abrazaba a nosotros hasta que el temblor pasaba y volvía a dormirse, exhausta. Al principio, atribuimos todo esto al trauma de haber perdido a sus padres adoptivos, a la pena, al estrés del cambio. La llevamos a una psicóloga infantil, una mujer muy recomendada, que nos dijo que estas reacciones eran normales en niños que habían sufrido pérdidas significativas y que, con tiempo y terapia, Sofía aprendería a procesar su dolor. Seguimos su consejo. La terapia parecía ayudarla a expresarse un poco más, pero las pesadillas y las conversaciones solitarias no cesaban, y luego empezaron a suceder cosas más extrañas, cosas que ya no podíamos atribuir tan fácilmente al trauma psicológico. Pequeños accidentes inexplicables en la casa, un jarrón de flores que se caía de una repisa sin que nadie estuviera cerca, luces que parpadeaban en su habitación, aunque el electricista nos aseguraba que la instalación era perfecta, juguetes que aparecían en lugares donde estábamos seguros de no haberlos dejado. Miguel, que es un hombre muy racional y pragmático, buscaba siempre una explicación lógica, una corriente de aire, un cortocircuito, nuestra propia distracción. Pero yo empecé a sentir una inquietud creciente, una sensación de que había algo más, algo que no entendíamos, una presencia sutil pero palpable en nuestra casa desde que Sofía había llegado. La maldición, como ahora la llamo, comenzó a manifestarse de forma más directa en la vida de quienes nos rodeaban y siempre parecía estar conectada, de alguna manera, con Sofía. Recuerdo un incidente en particular que me heló la sangre. Tuvimos una pequeña disputa con nuestros vecinos de al lado, una pareja joven, por los ladridos de su perro. Nada grave, una discusión de vecinos como tantas otras. Sofía presenció la discusión desde la ventana de su cuarto, con esa mirada grave y silenciosa que a veces me desconcertaba. Un par de días después, el perro de los vecinos, un animal joven y sano,
Enfermó repentinamente de una forma extraña y agresiva, y a pesar de los esfuerzos de los veterinarios, tuvieron que sacrificarlo. Nuestros vecinos quedaron destrozados. Yo sentí una pena inmensa por ellos y por el pobre animal, pero no pude evitar sentir un escalofrío al recordar la mirada intensa de Sofía durante nuestra discusión. Otro episodio ocurrió en la escuela. Una compañera de clase, al parecer, se había burlado de Sofía por ser demasiado callada, por llevar siempre consigo a su conejo de peluche. Sofía llegó a casa ese día muy triste, aunque no nos contó el motivo. A la mañana siguiente, nos llamaron de la escuela. La niña que se había burlado de Sofía se había caído por las escaleras durante el recreo de una forma inexplicable, rompiéndose un brazo en 2 sitios. Los profesores decían que no había nadie cerca, que parecía haber tropezado con sus propios pies. Coincidencias, me repetía a mí misma, terribles y desafortunadas coincidencias. Pero la acumulación de estos eventos comenzaba a dibujar un patrón demasiado perturbador para ser ignorado. Era como si una nube de mala suerte, de desgracia, rodeara a Sofía, y cualquiera que le causara el más mínimo disgusto o pena terminaba sufriendo algún tipo de percance, a veces leve, a veces grave. Miguel seguía negándose a ver la conexión. Me acusaba de ser supersticiosa, de estar demasiado estresada, pero yo, que pasaba la mayor parte del tiempo con Sofía, que veía sus cambios de humor, que escuchaba sus susurros a Bruno, el conejo de peluche, empecé a sentir un miedo profundo y primordial, el punto de inflexión, el momento en que ya no pude seguir negando que algo terrible y anormal estaba sucediendo, fue cuando mi propia hermana, Cristina, vino a visitarnos. Cristina siempre ha sido un poco crítica, quería a Sofía, pero a su manera. A veces hacía comentarios sobre lo extraña que era, sobre su mutismo. Un día durante su visita, Cristina, en un arrebato de impaciencia, le quitó a Sofía el conejo de peluche y le dijo: «Ya eres una niña grande, Sofía, deja de andar con este trapo viejo». La reacción de Sofía fue aterradora. No gritó, no lloró, simplemente se quedó inmóvil y sus ojos se clavaron en mi hermana con una expresión de ira fría, una ira impropia de una niña de 7 años, que me heló hasta los huesos. «Devuélveme a Bruno», dijo con una voz gutural desconocida que no parecía la suya, «o te arrepentirás». Cristina, un poco asustada por su reacción, le devolvió el conejo de inmediato, intentando restarle importancia al asunto con una risa nerviosa. Pero yo me quedé paralizada. Esa noche, mi hermana, que gozaba de una salud de hierro, tuvo que ser llevada de urgencia al hospital con un ataque de asma tan severo que casi no lo cuenta. Los médicos no encontraban una explicación. Nunca antes había tenido problemas respiratorios. Después de ese incidente, el miedo se instaló en mí de forma permanente. Empecé a observar a Sofía con otros ojos, no solo como a mi hija adoptiva traumatizada, sino como a algo más. Empecé a temerle y empecé a obsesionarme con su pasado, con el de sus padres adoptivos fallecidos, con el extraño y desafortunado accidente de coche. Sentía con una certeza visceral que la clave para entender lo que estaba pasando, para entender la naturaleza de esa maldición que parecía acompañar a mi hija, se encontraba en la historia que nadie nos había contado, en el pasado que había quedado sepultado junto con sus anteriores padres. Necesitaba saber qué había pasado realmente, qué o quién era en verdad la niña a la que habíamos metido en nuestra casa, en nuestras vidas. Y lo que estaba a punto de descubrir era mucho más aterrador y complejo de lo que jamás hubiera podido imaginar. El incidente con mi hermana Cristina fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía seguir atribuyendo los extraños y desafortunados eventos que rodeaban a Sofía a la mera coincidencia o al trauma. La amenaza velada de mi hija, pronunciada con esa voz gutural y desconocida, seguida del ataque de asma casi fatal de Cristina, me convenció de que estaba lidiando con algo que escapaba a mi comprensión, algo oscuro y profundamente perturbador. El amor que sentía por Sofía seguía ahí, inmenso, pero ahora estaba teñido de un miedo primario, el miedo a lo desconocido, el miedo a la niña que dormía bajo mi propio techo. Miguel, mi esposo, aunque visiblemente afectado por lo que le había pasado a su cuñada, seguía aferrándose a explicaciones racionales. «Fue una alergia repentina, Laura», me decía. «Una reacción anafiláctica severa pero explicable.
No podemos culpar a una niña de 7 años por eso, pero yo veía la duda en sus ojos, la misma inquietud que carcomía los míos. Decidí que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre aterradora. Necesitaba respuestas. Tenía que saber qué había pasado con los anteriores padres adoptivos de Sofía, los señores Alarcón. La directora del orfanato había sido muy escueta al respecto, mencionando un trágico y extraño accidente de coche. Esa palabra, extraño, ahora resonaba en mi cabeza con un eco siniestro. Empecé mi propia investigación, una que tuve que llevar a cabo en secreto, sin que Miguel lo supiera, pues temía que me considerara una loca obsesionada. Comencé por lo más obvio. Busqué en internet noticias sobre el accidente de los Alarcón. Encontré varias notas de periódicos locales de la ciudad donde ellos vivían, una ciudad a unas horas de la nuestra. Los informes eran breves y factuales. El coche del matrimonio Alarcón se había salido de la carretera en una curva aparentemente sencilla, en un día claro y sin tráfico, y se había estrellado contra un árbol, causando la muerte instantánea de ambos. No había indicios de alcohol, ni de exceso de velocidad, ni de fallos mecánicos. La policía había cerrado el caso como un accidente por posible distracción o error humano, pero al leer los comentarios de los lectores en una de las notas, uno de ellos me llamó poderosamente la atención. Un usuario anónimo había escrito: «Pobre gente, los Alarcón. Otra tragedia más en esa familia. Parece que estuvieran malditos». ¿Malditos? ¿Otra tragedia? Esa frase encendió todas mis alarmas. Decidí que tenía que ir más allá. Contraté, usando mis ahorros personales, a un investigador privado de esa ciudad, un ex policía con fama de ser discreto y eficiente. Le pedí que investigara a fondo a la familia Alarcón, no solo el accidente, sino su historia familiar, sus negocios, cualquier cosa que pudiera parecer fuera de lo común. Le dije que era por un asunto de herencia familiar, una mentira piadosa para justificar mi inusual interés. Mientras el investigador hacía su trabajo, yo me dedicaba a observar a Sofía con una atención casi febril. Intentaba descifrar el significado de sus dibujos, que a menudo eran oscuros, llenos de figuras sombrías y formas retorcidas. Escuchaba a escondidas sus conversaciones con Bruno, su conejo de peluche, y lo que oía me helaba la sangre. No eran juegos infantiles. Sofía le contaba a Bruno cosas sobre los Alarcón. A veces hablaba con cariño de la señora Alarcón, a la que llamaba mamá Elena. Pero cuando mencionaba al señor Alarcón, a papá Ricardo, su tono cambiaba, se volvía frío, resentido. Él no era bueno, Bruno, le susurró una noche. Él le gritaba a mamá Elena: «Y no le gustabas tú, dijo que te iba a tirar a la basura». En ese momento, entendí que el conejo de peluche no era solo un juguete, era el depositario de sus secretos, de sus traumas, el único testigo de lo que había vivido en esa casa. Un par de semanas después, el investigador me llamó. Tenía información, y su voz sonaba seria, casi preocupada. Nos reunimos en un café discreto a medio camino entre nuestras ciudades. Lo que me contó fue la primera pieza de un rompecabezas aterrador. Los Alarcón, efectivamente, parecían arrastrar una estela de desgracias. Hacía unos años, antes de adoptar a Sofía, habían tenido un hijo biológico que había muerto en circunstancias extrañas, ahogado en la piscina de su casa con apenas 3 años. Se había considerado un accidente, pero el suceso había dejado una profunda cicatriz en el matrimonio. Además, el señor Alarcón, Ricardo, tenía fama en los círculos empresariales locales de ser un hombre implacable, con muchos enemigos y algunos negocios que bordeaban la ilegalidad. La otra tragedia, a la que se refería el comentario online, era sin duda la muerte de su primer hijo, pero lo más inquietante estaba por llegar. El investigador había logrado hablar con una antigua empleada doméstica que había trabajado para los Alarcón poco antes del accidente. La mujer, al principio reacia a hablar, finalmente le confió, a cambio de dinero y la promesa de anonimato, algunos detalles perturbadores. Según ella, la relación entre Ricardo y Elena Alarcón era muy tensa. Discutían constantemente. Ricardo era un hombre de carácter violento, controlador, y al parecer había empezado a desarrollar un miedo y una aversión extraños hacia Sofía, su propia hija adoptiva. La empleada dijo que a menudo lo oía gritar que la niña era rara, que tenía una mirada malvada, que desde que había llegado todo había empezado a ir mal.
La señora Alarcón, en cambio, adoraba a la niña y la protegía ferozmente de los arranques de su marido. Y entonces, la empleada le contó al investigador el último y más escalofriante detalle. La mañana del accidente, había escuchado una discusión terrible entre el matrimonio. Ricardo gritaba que no podía más, que esa niña era una maldición y que iba a devolverla al orfanato ese mismo día. Elena se oponía con todas sus fuerzas, gritando que él no se llevaría a su hija. La empleada, asustada, se encerró en la cocina. Unos minutos después, oyó el sonido del coche arrancando bruscamente y marchándose a toda velocidad. Fueron los últimos sonidos que escuchó de ellos. Cuando el investigador me relató esto, sentí que todas las piezas encajaban de una forma monstruosa. El accidente no había sido un accidente. Había sido, probablemente, una discusión que se había salido de control dentro del coche, quizás un forcejeo, un acto desesperado de Ricardo por llevar a cabo su amenaza, o de Elena por impedirlo. Y Sofía, probablemente, lo había escuchado todo desde su habitación. Pero esto no explicaba la parte más oscura, los extraños sucesos que nos rodeaban, la maldición. La respuesta a eso llegó de la mano de la última parte de la investigación. El investigador, intrigado por el origen de Sofía, había indagado en sus antecedentes antes de ser adoptada por los Alarcón, y lo que encontró fue desolador. Sofía no era huérfana de nacimiento. Sus padres biológicos habían muerto en un incendio que había calcinado su humilde vivienda cuando ella tenía apenas 2 años. Los bomberos la encontraron a ella, ilesa, sentada en su cuna, en medio de la habitación carbonizada, abrazada a un conejo de peluche chamuscado. El informe oficial dictaminó que el incendio fue accidental, causado por un cortocircuito. Pero la abuela materna de Sofía, una mujer anciana y muy supersticiosa de una zona rural remota, había contado a los servicios sociales una historia muy diferente. El investigador había localizado a esta anciana, y ella le contó la historia de la maldición de su familia. Según ella, su hija, la madre biológica de Sofía, había nacido con un don o una carga, como ella lo llamaba. Tenía la capacidad, desde niña, de influir en la realidad con sus emociones, especialmente con las negativas. Cuando se enfadaba mucho con alguien, a esa persona le ocurrían desgracias. Cuando sentía miedo o dolor, cosas malas pasaban a su alrededor. Era una especie de poltergeist emocional, una energía psíquica incontrolable que se desataba con sus sentimientos más intensos. La abuela creía que su hija, en un momento de desesperación por la pobreza extrema en la que vivían, había provocado el incendio accidentalmente con una oleada de su propio poder incontrolado, muriendo junto a su esposo. Y que ese don, esa maldición, había pasado a su nieta, a Sofía. Al escuchar esto, mi mente se negó a aceptarlo. Sonaba a superstición, a folclore de pueblo, a la explicación desesperada de una anciana ante una tragedia. Pero, ¿cómo explicar entonces todo lo que había estado sucediendo? ¿El perro del vecino? ¿La caída de la compañera de clase? ¿El ataque de asma de mi hermana después de que Sofía la amenazara? ¿Y el accidente de los Alarcón, justo después de que el señor Alarcón amenazara con abandonarla? Todo encajaba de una forma aterradora. La maldición no era una fuerza externa. La maldición era la propia Sofía, o más bien, una capacidad psíquica latente y poderosa que ella no sabía cómo controlar y que se activaba para protegerla cada vez que se sentía amenazada, herida o rechazada. El hombre malo de sus pesadillas no era un fantasma, era probablemente el recuerdo reprimido de su padre adoptivo, Ricardo Alarcón, y su ira hacia ella. Las conversaciones con Bruno, el conejo, no eran un juego, eran su forma de procesar su realidad, de hablar con el único ser que había estado con ella desde el principio, el único que conocía todos sus secretos, el testigo mudo de su poder destructivo. Volví a casa ese día sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años. Miré a Sofía, que jugaba tranquilamente en la sala, y ya no vi solo a mi hija, a una niña traumatizada. Vi a una fuerza de la naturaleza, a una bomba de tiempo emocional que no sabíamos cómo desactivar. El amor seguía allí, por supuesto, pero ahora estaba mezclado con un miedo profundo, un miedo que me paralizaba. Miguel, cuando finalmente le conté todo, con pruebas, con el informe del investigador, se quedó sin palabras.
Su escepticismo se derrumbó ante la abrumadora evidencia de los hechos, y nos enfrentamos juntos a la terrible verdad. Adoptamos a una niña huérfana, sí, pero su pasado no escondía solo un trauma, escondía un poder incontrolable, una maldición que había destruido a quienes la habían herido antes y que amenazaba con destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino o le causara dolor, incluyéndonos a nosotros. Y aquí estamos ahora, viviendo con este secreto, con este miedo. Amamos a Sofía con todo nuestro corazón, pero también caminamos de puntillas a su alrededor, aterrorizados de provocar en ella una emoción negativa, una rabieta, una tristeza profunda, por miedo a las consecuencias. Hemos intentado, a través de su terapia, darle herramientas para manejar sus emociones, para expresarlas de forma saludable, sin saber si eso ayudará a contener su don o si solo estamos posponiendo lo inevitable. Esta es mi confesión. He adoptado a una niña maravillosa, a la que considero mi hija en todos los sentidos, pero también he metido en mi casa una fuerza que no comprendo y que me aterroriza. No sé cómo ayudarla, no sé cómo protegernos. ¿Deberíamos contarle la verdad sobre su poder? ¿Cómo se le dice a una niña de 8 años que sus emociones pueden herir o incluso matar? ¿Deberíamos buscar ayuda de otro tipo, más allá de la psicología tradicional, arriesgándonos a que nos tomen por locos? Vivimos en un estado de amor y miedo constante, y no sé cuánto tiempo más podremos soportarlo. El pasado de Sofía no solo escondía una maldición, nos la ha transferido a nosotros, y ahora es nuestra carga, nuestra responsabilidad, y quizás nuestro fin. Y con esa pregunta suspendida en el aire, una pregunta que desafía los límites de la ciencia y la razón, concluye la inquietante y profunda confesión que Laura ha compartido con nosotros esta noche en El Confesionario de Medianoche. Un relato que nos demuestra que a veces las heridas más profundas del pasado no son solo cicatrices emocionales, sino fuerzas activas que pueden moldear y a veces destruir el presente. La historia de Laura y Sofía nos confronta con el dilema de cómo lidiar con lo inexplicable, cómo ser padres ante un poder que escapa a toda comprensión. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del trauma, el amor incondicional y el miedo primordial a lo que no podemos controlar, especialmente cuando reside en la persona que más amamos. Esperamos que esta historia, tan cargada de suspense psicológico y de un amor aterrado, les haya impactado y les haya invitado a una seria introspección. Si es así, y desean seguir explorando las complejidades del corazón humano y los misterios que a veces se esconden tras las apariencias, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es una señal fundamental de apoyo que permite que estas voces y sus extraordinarios dilemas lleguen a más personas. ¿Qué consejo le darían ustedes a Laura y a Miguel? ¿Cómo se enfrenta a una situación así? ¿Deberían buscar ayuda no convencional o intentar manejarlo con las herramientas de la psicología, esperando lo mejor? ¿Tienen el deber de contarle a Sofía la verdad sobre su don? Les invito a compartir sus valiosos pensamientos y perspectivas, siempre con la empatía y el respeto que una confidencia de esta magnitud merece, en la sección de comentarios. Ha sido un honor y una experiencia que ciertamente nos deja sin aliento ser el portador de este relato tan singular. Nos encontraremos nuevamente, como es nuestra costumbre, bajo el manto protector y siempre escuchante de la medianoche.